Good evening, ladies and gentlemen. I am here today with my friend Jose Ignacio, and today we're going to talk a little bit about his business and how he started it. So, first, Nacho, can you please introduce yourself? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Jose Ignacio. Vivo aquí en la ciudad de Portoviejo, soy de Chone. Como dice mi amigo, tengo un emprendimiento aquí ya hace 3 años. Tengo un negocio de telefonía que se llama Flash Móvil y eso. So, why do you think starting a cell phone business in Ecuador is a good idea? Ya, bueno, es una muy buena pregunta. Realmente yo elegí lo que es la telefonía porque primero es algo que sí me ha gustado siempre y siempre me he creído muy bueno en tecnología. O sea, me gusta, la entiendo y todo eso. Y yo creo que para comenzar en cualquier negocio tienes que entender y saber un poco del negocio. No todo, pero sí algo como para poder empezar. Y aparte, si tú te pones a ver la tecnología es algo que siempre está cada vez más en la vida de nosotros. Podemos decir que mucho antes pocas personas tenían un teléfono. Ahora un teléfono forma parte de lo básico que tienes que ponerte. Te pones tu billetera, tus llaves y tu teléfono. Nadie puede salir de su casa sin un teléfono. Y asimismo hay más tecnología que se va adquiriendo. Los smartwatch todo el mundo utiliza, los TV Box. Toda la tecnología siempre nos va un poquito más incluyendo en nuestra vida. Y los teléfonos siempre van a ser necesarios. Can you tell us any difficulties you had when starting your business? Lo primero que se me ocurre es que como una persona que recién está comenzando en los negocios en general, lo que se me hizo muy duro y te da mucha desconfianza es conseguir buenos proveedores. Tú en la internet tienes la facilidad de conseguir contactos y de conocer posibles buenas importadoras y proveedores, pero no, te da la desconfianza sin conocerlo en persona, sin tener una previa charla en persona con alguna importadora, ir y comprarles $1,000, $2,000 en mercadería. Y tú también te toca viajar a Guayaquil o Quito y contactar directamente con los proveedores y también igual vas con ese miedo que vas a una ciudad que no conoces al 100%, vas a comprar una mercadería cara y tú estás con ese miedo. Y es una dificultad que creo que todo emprendedor entiende cuando yo te digo esto, porque siempre cuando buscas proveedores es algo que siempre vas a estar con el miedo de que si la mercadería es buena, si la mercadería se va a vender, si el proveedor es de confianza. En el caso de que, digamos, tú vas una vez, por primera vez a comprar a Guayaquil, digamos, pero tú la segunda, tercera vez ya le das la confianza de depositarle $3,000 y que te envíe la mercadería. Pero igual estás con la desconfianza, o sea, que ya lo conozcas, pero igual siempre hay una desconfianza. As the last question, I'd like to know, do you have any tips for anyone wanting to start a business related to technology? Un consejo, que creo que lo dije un poco en la introducción, es que te guste y entiendas parte de la tecnología que quieres abarcar. Hay casos, hay nichos muy específicos que puedes abarcar si te gustan y si estás dentro de ese mundo. Digamos, hay personas muy fanáticas de los videojuegos, siempre han estado en ese mundo, que pueden abarcar ese mundo, o sea, vender videojuegos, tú sabes que ahorita los videojuegos siempre están con las recargas, con todo este tipo de cosas. Dedicarse a ese nicho, o sea, accesorios para jugar, todo eso. Es un buen nicho si tú estás dentro de ese nicho, pero si tú no tienes a nadie conocido en videojuegos y no sabes de videojuegos, puedes hasta comprar el producto menos indicado para vender y nunca lo vas a vender. Y en todo negocio, en cualquier negocio, sí tiene que gustarte, ¿no? Un poco, y ver qué es bueno para ti. Si te metes al negocio de las cámaras, tiene que gustarte la fotografía, porque si X cliente va a comprarte y tú dices, ah, bueno, esta cámara es buena porque vale tanto. No, tienes que decirle por qué es buena, o sea, tienes que entender el negocio y para entenderlo tiene que gustarte. Digamos, a mí me gusta la tecnología, por eso me metí al negocio de telefonía. Me gustan los teléfonos, me gusta ver qué teléfono nuevo sale, qué teléfono nuevo viene, qué tecnología trae un nuevo teléfono. Viene un cliente y le digo, ah, mira, llegó este teléfono porque tiene esto aquí, tiene esto diferente, y la gente se engancha. Y se engancha también que tú seas sincero. Ah, no, y te dicen, quiero comprar tal teléfono que es mucho más caro. Le digo, ¿y para qué lo necesitas? Mira, cómprate este, es más barato, te sirve para lo que necesitas y vas a gastar menos, que tú sabes que la gente entiende y se da cuenta que tú no vendes por vender, sino es que le estás dando un servicio y algo así. El negocio de tecnología en general es muy bueno porque, como dije, la tecnología siempre está en auge, siempre aumenta y siempre en ciertas cosas que no se necesitaba tanta tecnología, cada vez se está necesitando más. Y al que quiera emprender, sí, le recomiendo que es buen negocio siempre y cuando te guste. No que te metas porque, ah, bueno, es buen negocio. Es bueno en el negocio el ganado, me voy a meter yo a criar ganado, pero no sé nada de ganado, no vas a tener éxito posiblemente.
Thank you so much for watching and thank you very much for your time. Do you have any final words for the audience? No, brother. Gracias a ti por la entrevista y realmente espero que este video le haya servido a alguien en su momento porque hay mucha gente que quiere emprender en este negocio de tecnología y capaz alguna duda le hemos sacado porque es un muy bonito negocio para emprender. Y eso, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal del bro. Aparte somos muy buenos amigos, vale recalcar. Y eso. Listo, bro. Listo. My friend Jose Ignacio has always found a way to get ahead in everything he does. And I hope hearing from him has given you an idea of how you can get ahead in a tech-related business as well. If you want to see more of Jose's business, check out his Instagram. And if you have any other questions, leave them in the comment section below. If you found this video helpful, make sure to smash that like button. And you know how it is, sleep well, eat well, drink some water, and as always, peace out.